El café peruano mayormente es para exportación, ¿no? Nosotros, comparados con Colombia, nosotros somos un país que consume poco café. Se dice que el 95% del café peruano es exportado. Ese 5% que queda, que obviamente no ha pasado los filtros para ser exportado, pasa a ser parte del café que se consume en el país. Cuando empezamos a analizar el consumo del café en el país, nos vamos a dar con la sorpresa que estamos consumiendo mayormente café importado, ¿no? Buen día para todos. Hoy es nuestro capítulo número 5 en Agroconciencia. Nos acompaña hoy el doctor Alberto Julca y con ustedes Janet Escudero. Hoy nos acompaña el doctor Alberto Marcial Julca Otiniano, ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Agraria La Molina, magíster en fitopatología y doctor en producción vegetal por la Universidad de Almería en España. Con más de 35 años de experiencia en investigación agrícola, ha desarrollado estudios sobre variedades de café, roya del café y sustentabilidad de sistemas productivos en el trópico peruano. Actualmente es profesor principal del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina y ha liderado diversos proyectos científicos enfocados en el desarrollo sostenible de la agricultura. En este episodio conversaremos con él sobre la sustentabilidad del cultivo de café desde la investigación aplicada. Doctor Alberto, ¿qué le parece si empezamos hoy contando un poco sobre la experiencia de las variedades o la introducción de las variedades del café en Perú? Buenos días, Janet. Gracias por la oportunidad de participar en Agroconciencia. Yo quiero empezar comentando que trabajo en la agricultura de la selva de mi país mediados de los 80, de 1980, y toda mi trayectoria profesional he desarrollado en la agricultura del trópico. Yo creo que esto es muy importante de mencionarlo porque obviamente soy de los que creen que la agricultura en el trópico peruano es muy importante, una actividad muy importante. Y creo obviamente que hay muchas cosas que debemos seguir mejorando para que esta sea cada vez más sustentable, entendiendo la sustentabilidad desde sus tres componentes: económico, social y medioambiental. Ahora, en el caso específico de café, yo trabajo ya más de 20 años con café desde el ámbito universitario. Hemos hecho a lo largo de este tiempo varios proyectos de investigación, muchos de estos proyectos financiados por COSITEC, ahora por Prociencia, que nos ha permitido desarrollar varias experiencias y obviamente nos ayuda a tener también como profesores una visión de lo que está pasando en el sector cafetalero del Perú. Tiene razón. Esa visión justamente creo que la podemos completar con un poco de juventud, y lo digo por mi parte. Fue muy interesante en base por ser el café, aprendí bastante en esa área. No tengo quizás los 20 años que se dice, pero una cosa que me llama mucho la atención es el tema de la cantidad de variedades que hemos logrado desde hablo Colombia, que es mi conocer, que hemos logrado, ¿cómo decirlo?, introducir y mejorar para un producto tan importante en Colombia. ¿Qué tal es el tema de las variedades acá? Nosotros sembramos café hace más de 10 años. La primera variedad que se ha sembrado en el Perú probablemente ha sido la típica. Nosotros estimamos que existen tranquilamente más de 30 variedades. Pero en nuestra opinión, uno de los grandes problemas en el tema de variedades en la caficultura peruana es que muchas de estas variedades fueron introducidas de manera informal al país. Okay. Tú hablas de Semicafé, Sí. que tengo el gusto de conocer. Hablar de Semicafé es hablar de la institucionalidad cafetalera de Colombia. Lamentablemente en el Perú eso no existe. Entonces, cuando nosotros hablamos de variedades en el Perú, estamos hablando de muchas variedades, pero que generalmente son introducidas, repito, de manera informal. Y eso es un gran problema. Un gran problema, ¿por qué? Porque se pierde la identidad genética de estas variedades a lo largo del tiempo. Y además existe obviamente el riesgo, por ejemplo, de introducir plagas y enfermedades que antes no estaban en nuestro país y ahora ya pueden estar presentes, ¿no? Entonces, desde la Universidad Agraria nosotros siempre hemos trabajado con la idea de que debe haber introducción de variedades de manera formal, siguiendo todo el protocolo que la ley exige para el caso peruano. Y yo tengo entendido que, por ejemplo, según Semicafé, desarrollar una variedad de café pasa por trabajar unos 25 años, ¿verdad?
Correcto. En el Perú, lamentablemente, repito, no hay esa institucionalidad para lograrlo, por lo menos yo así lo creo. Entonces, la introducción de variedades, sin lugar a dudas, para el caso peruano, debería ser un aspecto importantísimo, ¿no? Introducir las variedades de café, hacerlo de manera, repito, de manera formal y obviamente con planes y objetivos previamente diseñados. No, me refiero, por ejemplo, a introducir variedades, hacer los trabajos de cuarentena que SENASA exige, evaluarlos en estos lugares, por ejemplo, en los lugares de cuarentena, para luego hacer pruebas regionales. Nosotros siempre creemos que, por ejemplo, si tenemos un lote de, qué sé yo, de unas 20, 30 variedades, deberíamos evaluarlo, por ejemplo, en el FUN de la Universidad Agraria de La Molina, en San Ramón, en Chanchamayo, y luego las mejores, poder evaluarlos en otras zonas cafetaleras. De tal manera que al final tengamos, después de varios años de investigación, tengamos información de cómo se están comportando realmente estas variedades en condiciones de Perú. Lamentablemente, repito, eso no existe. La Universidad Agraria, 2010, introdujo variedades de Brasil, aproximadamente 18, 19 variedades, con características diversas. Una de ellas fue, por ejemplo, la variedad Ovata u Ovata, que consideramos en estos momentos una variedad muy, muy interesante para las condiciones de Perú. Porque es más baja. Sí. La variedad Ovata, que es un sarchimor, y acá se ha comportado durante el tiempo que nosotros lo hemos evaluado con trabajo de nuestros estudiantes como una variedad resistente a la roya del café. Maravilloso. A nivel en el fondo de la universidad, el fondo de la Universidad Agraria está más o menos a 900 metros sobre el nivel del mar. Y en esas condiciones nosotros hemos reportado para esta variedad 83 puntos en tasa, que consideramos un buen puntaje. Por supuesto. Y además, nosotros hemos tenido un proyecto financiado por Prociencia, Sí. donde entre otras cosas hemos colectado diversos aislamientos de roya del café en el país y lo hemos formado en 3 variedades consideradas resistentes en nuestro país: Catimor, Tupí y Ovata. Y Ovata ha sido la variedad que se ha comportado como resistente a todos los aislamientos de roya colectados en el país. Entonces nosotros creemos que Ovata es una excelente variedad para ser usada en nuestro país. Obviamente el gran problema de nuestro país, la falta, decía, de institucionalidad, que para casos prácticos en el tema que estamos abordando es de dónde sale la semilla. Correcto. ¿No? En el Perú no existen instituciones que estén encargadas de manera oficial para producir semilla de café. Entonces existen variedades como Ovata que pueden ser muy interesantes, pero tenemos que garantizar la calidad de la semilla y en cantidad suficiente para que nuestros productores puedan usar. Entiendo, sí. A diferencia, por supuesto, como lo explicaba usted, de Cenicafé, que tiene líneas vivas de variedades de café en las cuales puede hacer cruces y generar nuevas líneas y variedades también, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, de la variedad Castillo, que es una variedad bastante importante en Colombia. Cruces entre muchos de las investigaciones con Coffea canephora, que es también muy relevante para unas de las líneas, en particular Castillo, pero también se ha logrado recientemente la variedad café tipo 1. ¿La ha escuchado? Cenicafé tipo 1. Sí. Entonces es la nueva estrellita de Cenicafé, pero como usted dice, todo esto nace de poder tener esas líneas de trabajo, tener un banco de semillas y por supuesto la institucionalidad. Así que por supuesto hay mucho que cortar acá, mucha tela que cortar, mucho que trabajar en la institucionalidad del café, porque está creciendo de manera significativa las exportaciones de café en Perú. Claro. El café es un cultivo sin lugar a dudas importantísimo en el país, ¿no? Tenemos, según cifras oficiales, más o menos más de 400.000 hectáreas nosotros. Y el uso, particularmente considero que el uso de variedades resistentes a la roya debería ser, digamos, la estrategia que debemos seguir frente a los problemas que ocasiona la presencia de esta enfermedad tan grave en este cultivo, ¿no? Para quienes quiero aprovechar, digamos, para el público, siempre le cuento a los estudiantes, cuando reaparece como epidemia la roya en el 2012-2013 acá en el Perú, hay mucha gente que dice, entonces ya es hora de que nosotros hagamos nuestras propias variedades.
Eso suena bonito. El problema es que en el Perú, repito, no hay gente dedicada a hacer mejoramiento genético, no hay recursos económicos para hacerlo, a dedicarse. Entonces, la introducción de variedades es importante. Y yo les cuento siempre a mis alumnos, les digo, miren, Colombia liberó la variedad Colombia un año antes que llegara la roya a Colombia. En Perú eso no ha ocurrido y lamentablemente no creo que ocurra por lo menos en los próximos años. Sabemos de las bondades de la variedad Colombia, sabemos de las bondades de las variedades Castillo, de Tabi, Cenicafé 1, entre otros, ¿no? Entonces, también sabemos, yo siempre digo, dentro de esta preocupación por la roya de café, particularmente yo creo que un buen aliado de Perú puede ser Brasil, porque Cenicafé, tú lo sabes, es una institución privada, ¿no? Yo siempre le cuento a mis estudiantes, uno va a Colombia, los colombianos y colombianas nos tratan maravillosamente bien, pero cuando tú le pides semilla, no te dan ni una semilla. Es correcto, yo no, es que la gente lo tiene que entender y es correcto. ¿Por qué? Porque es un material que le ha costado a los productores de café producirlo y eso está muy bien y tiene que enseñar. En cambio, cuando yo voy a Brasil, en Brasil quien desarrolla variedades es una entidad del Estado, ellos desarrollan variedades, las registran y luego las liberan, ¿no? Obata es una variedad liberada en Brasil y nosotros, cortesía del Instituto Agronómico de Campina, lo hemos introducido a Perú. Yo creo que eso es muy importante de conocer para que cuando el país, digamos, quiera trabajar seriamente en esos temas de batalla, diría yo, para hacer frente a un problema tan importante como la roya del café. Sí, tiene usted razón. Discúlpeme, la verdad, o sea, me causó un poco de gracia porque es real el tema de... Y yo le explico, ojo, yo le explico a los alumnos que eso es importante, Sí. si es necesario entenderlo, ¿no? Porque obviamente están cuidando su inversión. Oye, desarrollar una variedad tiene un costo. Sí, señor. Tiene un costo y eso tiene un valor económico importante. Hay que saber valorar para nosotros también entender la tarea que debemos emprender. Así es, exacto, que sirva incluso como modelo, ¿verdad?, de aprendizaje y de estrategia. La liberación que se hace de las semillas una vez está lista la variedad es para 550,000 familias cafeteras que hay en Colombia, ¿verdad? Entonces, es significativo para todas esas familias que dependen del café, ¿verdad? Entonces, hacer la liberación también, digamos, a otros países, quizás nazca en posibles convenios internacionales, pero seguramente bajo pues régimen muy estricto, porque Colombia sí es muy hermético en sus semillas. Tiene usted toda la razón. ¿Qué tal si contamos un poco sobre esa roya? ¿Quién es? Porque como que llevamos un rato hablando de la roya y entonces contemos un poco de esa roya. ¿Quién es? La roya es un hongo, Emileia bastante, es una enfermedad muy conocida en este cultivo. Es un patógeno que tiene mucha variabilidad. Se conoce que existen más de 50 razas de roya y eso significa que la tarea, digamos, para hacer frente a este patógeno es ardua. Correcto. Y es continua. Que sugieren, digamos, la necesidad, repito, de un trabajo institucional muy importante que el país, en mi opinión, lamentablemente todavía no hace bien. ¿Tiene o le resuena para usted algo que esté el café, o hasta donde entiendo gran parte del café que se cultiva en Perú está en la selva? Es un poco más difícil de controlar y esas razas de roya tienen mejores condiciones para desarrollarse, ¿eso es correcto? A ver, nosotros, el área cafetalera está en lo que nosotros conocemos como ceja de selva, de trópico, pero de selva alta le llamamos nosotros, ¿no? Condiciones que obviamente permiten el desarrollo del cultivo, pero también permiten, digamos, la presencia de las plagas y enfermedades que atacan a este. Ojo, en el Perú nosotros siempre hemos hablado de 3 zonas cafetaleras. Zona baja, zona media y zona alta. Zona baja de 600 a 900, zona media de 900 a 1400 y zona alta por encima de los 1400. Cuando uno lee documentos entre comillas viejos, Sí. de la caficultura en el Perú, vamos a encontrar esa división de la zona cafetalera. Pero en los últimos años el café ha migrado a las partes altas. ¿Por qué? Porque en los últimos años hemos vendido o se vende la idea de café de altura, café de calidad. Correcto. Se hizo hay una
me parece que es la Central de Café y Cacao del Perú, que hace un estudio y según ellos, más o menos el 70% de los cafetales en el Perú está ahora por encima de los 1000 metros, ¿no? Sí. Ahora, eso también cambia, ¿no? Nosotros en este proyecto que tuvimos con Prociencia, nosotros hemos visto que los pisos cafetaleros cambian de la selva central, difieren a los pisos cafetaleros que vamos a encontrar en la zona norte y a los pisos cafetaleros que vamos a encontrar en la zona sur. Correcto. ¿De acuerdo? Sí. Pero sin lugar a duda la tendencia ha sido seguir migrando a la parte alta. Eso en el caso peruano creo yo también origina problemas, ¿no? Porque en el caso peruano estamos diciendo que nosotros instalamos los cafés en zonas de ceja de selva, en zonas de montañas. Entonces, cuando nosotros subimos el café, nos estamos yendo generalmente a zonas de mayor pendiente, en terreno de mayor pendiente. Y eso hace que aparezcan, digamos, otro tipo de problemas en el manejo del cafetal. Claro. ¿No? Por eso, por ejemplo, nosotros, casi todo el cafetal en el Perú está bajo sombra. Justamente por la localidad, ¿verdad? Entonces, a veces la pregunta, ¿seguimos trabajando con sombra o sin sombra? Yo particularmente creo que debemos seguir trabajando con sombra. Yo estoy de acuerdo con ustedes, es muy diferente de Colombia. ¿Por qué debemos seguir trabajando? Porque la mayor parte de las parcelas de café en el Perú están en terrenos de alta pendiente. Necesitamos proteger el suelo. Correcto. ¿No? Entonces, la concepción del manejo del cafetal tiene que ser totalmente distinta, donde la conservación del suelo, sin lugar a dudas, es importante. Y ahí tiene que jugar un papel importante la sombra. Ahora, particularmente, creemos que esas sombras pueden ser o deben ser mayormente con especies leguminosas, ¿no? Por ejemplo, la inga, ¿no? O pacay, como le llaman en algunas zonas del país, inga, pacay o guava, yo creo que da una sombra bastante interesante al cafetal, pero además sabemos que fija nitrógeno. Entonces, ayuda a mantener los niveles de reactividad en el suelo. Maravilloso. Yo le digo a este tema del suelo y de la roya, porque siento que es un complemento, que la roya no es solamente un hongo en una hoja, sino que es una conversación biológica. Y lo digo así porque si comprendemos la microbiota del suelo, del café, entonces podemos convertir la enfermedad en una resiliencia, es decir, que parta desde que el cafeto logre conseguir primero esa resiliencia, fortalecerse desde el suelo, desde la raíz, desde abajo hacia arriba, para que una vez empiecen a suceder temas como la roya u otros, esté, digamos, con mejores condiciones fisiológicas para responder a esos ataques externos, ¿no? De otros patógenos. Entonces creo que toca a usted ahora un tema muy interesante de sostenibilidad, que yo le digo sostenibilidad biológica, porque hablamos de sostenibilidad económica, hablamos de sostenibilidad ambiental, social, y a veces se nos olvida que también hay sostenibilidad biológica para el cafeto y que eso lo hace más fuerte también. Aquí yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo también hay que tener cuidado en eso. La gente cree que una planta bien nutrida nunca se enferma. Yo creo que no es tan así a rajatabla. Si yo tengo un catimoro, yo tengo un Colombia, obviamente si yo lo nutro adecuadamente, toda esa planta va a despertar todo ese potencial para ser desarrollo. Pero si yo tengo un típica, yo no creo que típica tenga la capacidad de soportar, digamos, el ataque de más de una raza de roya que normalmente están presentes en campos, en los cafetales. Por supuesto, tiene usted toda la razón. Es decir, no todo es NPK, no todo es desarrollo de mejoramiento genético, sino que es un conjunto de todo. Ahora, en el caso peruano, digo, en el Perú, ¿tú has visto café acá en el Perú? Ay, no. Por eso yo le pregunto con un agrado, así como para imaginármelos. Yo te decía de que en Perú nosotros sembramos mayormente de café con sombra. Yo siempre le digo a los alumnos, una cosa es café con sombra y otra es sombra con café. Hay parcelas, hay fincas donde yo voy y más veo sombra que café. Eso se vuelve un problema. Entonces, cuando la roya reapareció en el 2013, y yo estaba haciendo, monitoreando unos proyectos de café en Chanchamayo, Pichanaki y
y no María. Entonces me aparece el arroz, pero la gente le decía, me dice, profesor, ¿qué producto usa? Y yo les, antes de aplicar algo, arregle su tafetal. Esto hay exceso de sombra. Es decir, todas las condiciones microclimáticas para la piel no se trata de salir a venderlo, sino usted tiene que primero arreglar el cafetal. Tiene que radiar la sombra, ¿no? Tiene que manejar, digamos, el cafetal. Para luego tomar medidas que permitan mantener el cafetal. Sí, señor. Sí, señor. ¿Me acuerda usted un poco de cómo se hace en la Sierra Nevada de Santa Marta de la caficultura? En eso que usted me cuenta, es como a lo que más se me parece, ¿verdad? Y por supuesto creo que compartimos los retos de tener una caficultura que no tiene que ver con Brasil, por ejemplo, que está tecnificada, porque nuestras condiciones de altura, de las condiciones de ladera, pues no es lo mismo, ¿cierto? Todavía necesitamos esa parte manual. ¿Es correcto? Depende, son pequeñas familias que hacen recolección. Yo creo que aprendemos, nosotros podríamos aprender, los peruanos, digamos, un poco de todo. Por ejemplo, la institucionalidad. Cuando hablo de sostenibilidad ambiental, económica y social, yo le digo a los estudiantes, Juan, ¿qué tiempo estás acá en Perú? Bien poco, ¿usted cree? Llegué a principio de año. Ya. Entonces, soy nueva en Perú. Con ese auto blanco. Sí. En Colombia, corrígeme si me equivoco, yo llego al cafetal de arriba. No. Sí. Sí, menos las parcelas que yo conozco, estos carritos que llegan. Acá en el Perú no. En el Perú no tenemos de carretera. Nosotros seguimos sacando cosecha en lomo de bestia. Cuando yo hablo de sostenibilidad, yo no me quiero quedar en la sostenibilidad ecológica. Claro, es importante que para que el sector cafetalero sea competitivo, tener carreteras, que la gente tenga acceso a buena educación. Sí, señor. Etcétera, etcétera. ¿Conoce usted en estos temas de sostenibilidad, por ejemplo, lo que se ha estado trabajando en Colombia de cursos para las mujeres y para los jóvenes? ¿Ha escuchado de esos programas? Fundación Gracias. Hay un libro que se llama Mr. Offie, no sé si lo conoce. Sí, señor, lo conozco. Yo le decía a mis estudiantes, cuando yo leí Mr. Offie, no, es más, si lo leo ahora, yo sigo describiendo la caficultura peruana. Y ese libro está contando la caficultura colombiana desde que hace 30 años. Pues, más, yo creo. ¿Ah? Sí, señor. Y yo lo sigo leyendo y digo, caramba, esto sigue pasando. Tenemos que cambiar. Bueno, pero hay un modelo, yo creo. Yo creo tener una buena relación con algunas organizaciones de productores, pero yo no trabajo para las organizaciones de productores de manera directa. Muchas veces, y también se entiende, cada uno defiende, digamos, un nicho de trabajo. Está muy bien, digamos, tener un trabajo reivindicativo, pero también tenemos que mejorar nuestra visión de la caficultura como negocio. Tenemos que tener instituciones que investiguen. Ustedes tienen Alma Café. Alma Café. Acá no existe un Alma Café. Entonces, por eso... Suena hasta bonito, ¿cierto? Claro. Ojo, ahora ya hay cooperativas que venden café. Antes no habían cooperativas. Ya eso es un gremio. Claro. Pero es que me llamó la atención de que ya tienen cooperativas. Entonces, pero no solamente está esta institucionalidad, sino que se han empezado a sumar empresas como Starbucks, como Nespresso, y ellos han llegado a este tipo de cooperativas, ¿cierto? Porque hay un tema muy interesante en la parte de la sostenibilidad y es, pues yo ya tengo mi café, lo recojo, lo tengo, pero a ver, está difícil poderlo procesar, si lo quiero tostar o si lo quiero llevar a cafés de especialidad, ¿cierto? Entonces, en estas cooperativas, ¿qué cree usted que ha sido su fuerte y hacia dónde cree que van esas cooperativas? Digamos, las cooperativas de ahora ya no son las cooperativas de antes. Antes las cooperativas todos eran dueños del área agrícola, digamos, pero a la vez la responsabilidad, en mi opinión, no estaba muy clara. Hoy en día eso ha cambiado. Estas cooperativas son las que yo llamo, o otros también, otra palabra llamamos cooperativas de servicios. Es decir,
cada agricultor es responsable de lo que hace en su parcela. Sí, ¿De acuerdo? Y luego lo que produce lo lleva a su cooperativa. exacto. ¿De acuerdo? Entonces, si tú produces 50, vas a llevar a tu cooperativa 50. Si yo produzco 10, pero solamente voy a llevar 10. Entonces, a ti le van a pagar con 50 y a mí me van a pagar con 10. Eso en el pasado no eras. ¿De acuerdo? Entonces, se volvieron cooperativas de servicio, repito. Entonces, está muy bien. ¿De acuerdo? Porque hay un reconocimiento a tu trabajo, a tu dedicación y a la capacidad que viene para construir más en ti y cambiar mejor. Entonces, una vez llega el pequeño productor a la cooperativa, entonces la cooperativa se encarga de hacer la discriminación entre lo que tienen, o sea, me imagino que seleccionan su café Hay por calidad. Ojo que en el Perú se publicó hace algunos años un documento que se titula Línea de Base Sector Cafetalero. Son más o menos 222.000 productores de café en el Perú. Se dice que solamente el 30% de productores de café están organizados en cooperativas y en otro tipo de organización. Entiendo. ¿De acuerdo? Solamente el 30%. Ahora, de ese 30%, digamos, los servicios que le dan las organizaciones de socios también varían. Hay, digamos, cooperativas que brindan mejores y mayores servicios, un socio y otro, obviamente, que dan servicios menores, ¿no? Va a depender llamémoslo así, de la calidad que tiene la organización. Normalmente el agricultor cosecha su café y lo procesa y lleva a la cooperativa café Pergamino C. Correcto. ¿De acuerdo? Sí. Ahora hay cooperativas que han construido plantas de beneficio, Sí. lo que llaman planta de beneficio centralizada. Genial. Entonces el agricultor, Sí. el productor de café ya no procesa su café, sino lleva el café cerezo a la cooperativa. Qué maravilla. Y es la cooperativa la que hace el volumen, digamos, acopia el café de sus socios y lo procesa. No todas las cooperativas hacen eso, lamentablemente. Sería muy interesante que se sumen yo aquí, ¿verdad? Esperando que nos vean muchas personas, que se sumen iniciativas como las que ya están en Colombia, en Perú. O sea, estamos a datos del 2025 con exportaciones de más de 1.700 millones de dólares en café en Perú. Sería muy interesante que no solo estas cooperativas, sino otras iniciativas como las que ya están, que le mencionaba, Nespresso, Starbucks, Illy, muchas otras que se sumaran a estos 70% que quedan todavía sin un apoyo de beneficios, sin un apoyo de una justa compra de su café, o sea, del valor, de darle el valor agregado a su café. Sin lugar a dudas, la necesidad de organización de los productores de café está latente. Yo creo que es una tarea en la que hay que insistir. Es difícil, pero los agricultores, porque al final son ellos los que tienen que decidir siempre, de eso no hay duda, deben entender la importancia de organizarse, ¿no? Para acceder, digamos, a ayudas, para ir mejorando poco a poco. Por ejemplo, cuando salen fondos para hacer investigación, por ejemplo, o para hacer transferencia de tecnología, ¿quiénes pueden concursar? Organizaciones de productores que están debidamente reconocidos. Correcto. ¿No? Que tienen que tener mínimo un año de estar inscritos en registros públicos. Entonces, organizarse tiene, digamos, ventajas frente a aquellos productores que no terminan de entender la importancia de organizarse. Digamos, en el negocio mismo del café, sin lugar a dudas, las posibilidades de mejorar, de crecer como organizaciones, será mayor si es que están organizadas. Correcto. También un ejemplo interesante en ese tema de la organización, que también creo que tiene que ver con sustentabilidad social, es que en Colombia las 550 familias que le he comentado ya
están debidamente registradas y carnetizadas, ¿verdad? ¿Qué les permite eso? Esa carnetización les permite participar de votaciones, por ejemplo, para que tengan representantes de sus zonas y que puedan tener participación activa en temas de fondos públicos, por ejemplo, que puedan participar de decisiones de la Federación Nacional de Cafeteros, o también que puedan ellos como pequeños agricultores tener ese historial y ese registro para solicitar fondos a bancos como por ejemplo el Banco Agrario. Cierto que también creo que ese es un tema, creo yo, importante, que muchas veces se quedan cortos en las renovaciones, en los temas de cuando aumentan los precios en fertilizaciones, o hay épocas de cosecha y no tengo recolectores. Entonces, poder organizarse les permite también acceder a fondos. ¿Qué cree usted que pueda o cómo ve esa parte en un futuro para los 220 productores en Perú? Insisto en la importancia que los productores que no están organizados, estoy seguro que terminarán teniendo mayores ventajas de manera general frente a los no organizados. Y obviamente las organizaciones que están ya, digamos, debidamente registradas, igual tienen una tarea para seguir creciendo y manteniendo, digamos, o mejorando, digamos, los servicios que puedan brindar a sus asociados. Es una tarea permanente. Lo que ocurre muchas veces es que creemos que nos organizamos y se solucionaron los problemas. No es así. Es la creación oficial de una organización es el punto de partida. Hay una tarea, digamos, ardua. Esta pena es la base. Claro. Entonces, es un aprender y mejorar en el camino. Estar convencido de que ese es el camino que les va a llevar a una situación mejor en el futuro. Pues yo ya quiero ir a conocer ese café peruano por allá en la selva. Ya usted me ha contado tanto que yo quiero ir. ¿Y qué tal si hablamos de oportunidades de mejora? Pues doctor, usted está en la academia y yo creo que quién más para contarnos muchas seguramente oportunidades de mejora en este tema de la sustentabilidad, bueno, en general del café en Perú. Decía yo hace un rato que para, digamos, el concepto o la idea, si quieren, de sostenibilidad o sustentabilidad, pasa por subrayar componentes o las tres dimensiones de la sustentabilidad, ¿no? Económica, social y ambiental. O si quieren, digamos, en términos más coloquiales, yo siempre digo que en el sector cafetalero hay tareas para hacer dentro de la finca y fuera de la finca. Dentro de la finca tenemos que mejorar rendimientos. En el Perú los rendimientos siguen casi estancados, ¿no? 15, 16 quintales por hectárea de café pergamino seco, cuando sabemos que podemos mejorar de manera significativa estos rendimientos. En los últimos años hay mucha gente que decía, no, nosotros vendemos calidad y no cantidad. Yo creo que ambos criterios no son incompatibles. Yo creo que el Perú puede mejorar y debe mejorar los rendimientos en el campo, en la chacra, en la finca, y obviamente seguir trabajando para quienes tienen una alta calidad, mantenerlas, y los que no la tienen, que todavía son muchísimos, la mayoría diría yo, alcancen esos niveles de calidad. Necesitamos que las zonas cafetaleras tengan cada vez mejores colegios, mejores centros médicos, mejores carreteras. Ojo, en el Perú seguimos sacando, decía yo, café en muchos lugares en lomo de bestia. No puede ser. Históricamente el café ha sido uno de los principales productos de agroexportación. Sin embargo, repito, aún hoy en día tenemos lugares donde no se tienen unas vías de comunicación acorde con la importancia de este cultivo. Colombia representa aproximadamente el 2% del PIB nacional, el café, y específicamente en el área del agro el 20%, más o menos. ¿Cómo estamos acá? No tengo esa cifra, no tengo yo esa cifra, no quiero equivocarme, pero sí puedo decir que el café históricamente ha sido el principal producto de agroexportación. Nosotros siempre decimos que el café tiene importancia económica, importancia social, importancia ambiental. Importancia económica porque genera divisas. Al Perú históricamente ha generado divisas, no ahora, sino hace muchísimos años atrás.
tiene importancia social porque el café está instalado en zonas, digamos, de alta pobreza en el país. El café ha sido un cultivo, el sector cafetalero ha sido un sector muy golpeado, por ejemplo, en época de terrorismo, y también ambiental porque decíamos que la mayor parte del café en el Perú está bajo sombra, que sabemos ayuda a mantener la biodiversidad, ayuda a mantener los paisajes, ¿no? Que ayuda a mantener los ciclos de agua. La importancia de esto, la gente debería conocerla, debería valorarla para que el sector cafetalero tenga realmente las inversiones que necesitamos. Sí, estoy de acuerdo con usted. Esto es un llamado, ¿verdad? Estoy de acuerdo con usted. Y bueno, yo aprovecho que quizás no sé si tenga que ver con el podcast, pero recomiéndeme dónde me tomo un buen café en Perú. Acabo de leer hace unos días, antes de ayer creo que salió de un ranking de las mejores cafeterías. Según este documento, que repito, lo leí hace 3 días creo, Sí. la mejor cafetería del Perú no está en Lima, dicen que está en Arequipa. Ay, Dios, ahora me tengo que viajar. Ya en Arequipa, pero me parece que la cafetería que ocupa el tercer lugar está en Barranco, acá en Lima, así que pueden ver. Ok. Y en cuanto a el café molido que yo pueda encontrar en tiendas, me ha costado un poco eso porque es más la exportación que lo que se puede. Claro, no, el café peruano mayormente es para exportación. Okay. No, nosotros, comparados con Colombia, nosotros somos un país que consume poco café. Oiga, Se dice que el 95% del café peruano es exportado. Ese 5% que queda, que obviamente no ha pasado los filtros para ser exportado, pasa a ser parte del café que será en Colombia también. Es algo que está cambiando, pero ahora nosotros pasilla. Cuando empezamos a analizar el consumo de café en el país, nos vamos a dar con la sorpresa que estamos consumiendo mayormente café importado. Y aparte, una cosa que me llama mucho la atención, en el caso, por ejemplo, esto ya es como muy área comercial, pero me llama mucho la atención que yo encuentro estos cafés molidos y tienen muy poca descripción de sí mismos. Es decir, cuando usted encuentra una marca colombiana, él le describe la variedad, le describe la taza, muchas veces, no siempre, le describe la trazabilidad de calidad en general y le da una recomendación si la tostión es alta, media o baja. Realmente la información que encuentro es literal café peruano. Es cierto, sin embargo, eso ha cambiado bastante en los últimos años. Digamos, los cafés especiales en Perú, por los cafés certificados en general, que ofrecen esa información. Digamos, estos tipos de café generalmente no los vas a encontrar en los supermercados, probablemente en otros lugares, donde te dan la información que tú mencionas, qué variedad es, a qué altitud se ha cultivado. En eso yo creo que hemos mejorado. Hay varias marcas de organizaciones nacionales que, digamos, para mercados probablemente más pequeños, es cierto, y más dirigidos, ofrecen esa información. Ok, no, yo invito a todo Perú, tomemos café, o sea, es una de las mejores bebidas del mundo, no solo por su sabor, sino también por la cantidad de compuestos que se les han encontrado, ¿verdad? Aparte de los antioxidantes, un montón de otros más. Yo le digo a mis estudiantes, en el Perú se consume mucha cerveza, ¿no? Y hay mucha propaganda para el pisco. Ah, ¿verdad? ¿No? Pero yo le digo a mis estudiantes que aprendan a decir salud, pero con café. Correcto, estoy de acuerdo con usted. El café es sinónimo de salud. Sí, señor, yo soy un amante del café, entonces yo invito a todo el mundo a tomar café. Ojo, en el Perú hay gente que cree que no debemos tomar café, sobre todo a los niños, porque le hace daño. Yo les cuento que en Colombia y en Brasil, en los programas de desayunos escolares, el componente café está. Sí, a partir de cierta edad. Sí, ¿verdad? Pero en el Perú siempre se ha vendido la idea de que el café hace daño. Hay mucha gente en el Perú en general. Mira, ya te decía al inicio de nuestra conversación que yo soy del norte, de la región de la Libertad. Yo no conocía el café. Y yo salí de la Libertad a Lima cuando tenía 17 años. Yo nunca había visto una taza de café. Wow.
Nuestro desayuno era avena, sí, con duna. Y el café en mi zona era la cebada tostada. Okay. Cuando vine a Lima conocí el café y obviamente cuando conocí la selva peruana y luego, digamos ya trabajando con café me di cuenta realmente lo que es café. Hay sin lugar a dudas un mundo por descubrir, hay un mundo por desarrollar, hay una tarea ardua. Nosotros trabajamos mayormente con variedades arábicas. En los últimos años hay mucha gente interesada en trabajar con robustas. Hace algunos años se hablaba de hacer pruebas con robustas en la zona de Madre de Dios, que es la zona más cercana a Brasil. Si es así, digamos, se va a ampliar, digamos, el abanico de temas a trabajar y a desarrollar en la caficultura peruana. Hablé de usted un tema muy interesante y es el futuro del café. Hablemos del futuro del café. ¿Usted cómo se imagina? Vea, yo, por ejemplo, como le llevo unos pasitos adelante, pues me refiero a colombiana, le hablo como colombiana. Futuro del café, hay unos temas de economía circular que ya están trabajando en muchas organizaciones en Colombia y universidades. También se viene trabajando los temas de precisión, ¿cierto? Con el uso de drones para precisión de no solamente de distribución de cafetal, sino también el aprovechamiento hídrico y de nutrientes, ¿cierto? Entonces, bueno, yo me imagino esos temas un poco hablando desde la tecnología y también que recientemente, muy para mi agrado, considerando que amo los microorganismos, el tema de los bioinsumos que viene tomando fuerza en la caficultura, ¿cierto? No es reemplazar la fertilización tradicional, es hacer quizás un balance entre esa fertilización tradicional y lo biológico, ¿verdad? Me imagino esa parte como para un futuro en esta caficultura colombiana. Cuénteme usted qué futuro se imagina en la caficultura peruana. Obviamente sé, digamos, que la tecnología agrícola sigue avanzando y eso es bueno para la agricultura peruana en general. Sin embargo, creo yo de que los aspectos básicos, digamos, del manejo de la finca cafetalera, yo creo que es necesario de mejorar. Se decía que hay un documento, según este documento de la línea de base del sector cafetalero, gran parte de nuestros productores de café, el 80% de los caficultores peruanos hacen poco, casi nada en el cafetal. Entonces nosotros necesitamos convencer a nuestros agricultores, a nuestros productores de café que estas tareas, repito, tan básicas en el manejo del cafetal deben realizarse para garantizar un buen nivel de productividad de los cafetales. Digamos, dentro de esa óptica será bienvenida siempre mejores productos, mejores tecnologías, pero nuestra gente tiene que convencerse de la importancia de hacer un manejo tecnificado de sus cafetales. Hablábamos hace un poco del beneficio del café, me habla de economía circular, estoy totalmente de acuerdo con todas esas ideas, pero seguimos teniendo, yo tengo una tesista que el día lunes sustenta, y ha hecho algo tan básico, pero en muchas zonas del Perú nuestros agricultores benefician el café realmente con poco cuidado. Por ejemplo, secan el café en mantas en el suelo. Basta con hacer ese secado en tarimas para mejorar los niveles Solo eso, correcto. de rendimiento de exportación y de la calidad Sí, señor, sí, señor. ¿no? Si a eso sumamos después mejoras de la fermentación, etcétera, serán sin lugar a dudas, sumarán, digamos, en los resultados, ¿no? Claro. Pero, repito, hay que seguir, hay que hacer que nuestros agricultores mejoren esos procesos que actualmente no le están haciendo bien y que pueden mejorarlo de manera significativa con pequeños cambios. Siento entonces que para en ese futuro necesitamos como hacer una integración, ¿verdad? Entre que llegue el Estado, entre que se organicen y que se sumen otras iniciativas como instituciones privadas para que, digamos, se pueda fortalecer ese conocimiento, pero que también se sientan apoyados en el proceso. Totalmente de acuerdo. Hacer caficultura en el país
en la selva nuestra muchas veces es una tarea realmente increíble, ¿no? Allá en la punta de la montaña hay gente que invierte, digamos, toda su vida, no solamente un puesto de trabajo, sino desarrollar toda una forma de vida a través de la caficultura. Y es posible. Claro que es posible. Yo decía hace un rato que nosotros producimos café hace más de 100 años. Eso es bueno, pero también puede ser malo. Bueno, ¿por qué? Porque hay una tradición. Tú vas, hay gente que te cuenta que produce café porque su padre hizo caficultura y porque el abuelo hizo caficultura. Correcto. Pero a veces es malo, ¿por qué? Porque no quiere cambiar, porque lo que hace él o Que ella conoce. es lo que conoce, es lo que hacía el padre y es lo que hacía el abuelo. Ajá. Y eso hace que la tarea para cambiar, para insertar o para que usen nuevas tecnologías, se haga un poco más difícil. Bueno, pero posible. Claro, Dejamos a ver. es una tarea grande. Correcto. Es una tarea grande. Bueno, ¿No? Yo vuelvo al mismo ejemplo. Yo le digo a mis estudiantes, de repente yo no tengo la capacidad de convencer a los agricultores, pero ustedes sí. Ustedes con todo, digamos, la tecnología que ahora tienen, podrán de repente tener mayores y mejores argumentos que sus profesores para hacer que la caficultura en el país sea una caficultura realmente moderna, sí. competitiva, ¿no? Con mayores rendimientos, pero que sobre todo haga que nuestra gente viva más y mejor, mayor calidad de café, pero ¿por qué? Porque buscamos mayor calidad de vida en nuestro caficultor. Yo voy a ir allá hasta la selva a hablar con ellos y a decirle que hay otras formas de hacerlo y que hay iniciativas para eso. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Podcast. La verdad que Sí, la verdad está muy gracias. interesante. Yo quisiera quedarme toda la mañana. Yo hago Muchas gracias por la oportunidad, a Raúl, a Rafael y a ti por la invitación, por la oportunidad de conversar. Siempre quiero conversar, no creo tener la verdad de las cosas, pero quiero contar las experiencias, quiero presentar mi punto de vista sobre, en este caso sobre la caficultura peruana y que ojalá sirvan, digamos, para el gusto, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos en el capítulo de hoy.